Muy buenas noches para todos. Eco hoteles, hoteles boutique. Ese es el tema maravilloso de hoy. Yo les quiero contar que hoy vamos como a abrir el alma. ¿Por qué les digo eso? Porque a mí me gusta transmitir, a pesar de mi experiencia, todo no ha sido color de rosa y aún hoy en día, como decía mi papá, al mejor panadero también se le puede quemar el pan. Y en proyectos como este, no crean que todo sale como uno lo planea desde un principio, así usted tome todas las, eh, digamos, haga una muy buena planificación más bien de su proyecto, sea riguroso en los procesos, sea riguroso, como siempre repito en algunas ocasiones, con los diseños para llegar a un presupuesto correcto, pues no todo sale tan perfecto. Pero también no nos debemos dar tan duro y sí les voy a contar el éxito en estos proyectos. Y por eso se me ocurrió que era una magnífica oportunidad poderles transmitir lo que ustedes pueden hacer en un proyecto como el nuestro. Es un proyecto en el municipio de San Vicente de Ferrer, en el oriente antioqueño, a 20 minutos del aeropuerto y a 20 o 25 minutos también de Medellín. Entonces, sin más, arranquemos. Como primera medida, yo les quiero decir lo siguiente, una cosa que aprendimos muchísimo en esta nueva etapa con la cuarta generación, o sea, Juan Camilo Lovera, es hacer los estudios rigurosos de mercado. Esa es, yo considero una clave fundamental. Pero, ¿por qué me salto el primero? Que es precisamente el, digamos, la primera clave que les quiero manifestar, que es el uso del suelo. Pero ¿por qué me la salté a propósito? Porque puede que usted tenga un lote, puede que la familia tenga un lote en este momento, porque hay la fiebre de hacer los glamping por todo el territorio nacional y no solo aquí en nuestro país. Y eso está bien, porque han despertado municipios que no tenían ningún interés particular en el turismo, que seguramente tampoco lo veían y que solo veían una vocación agrícola o ganadera, que ya incluso no es tan rentable, sino es a gran escala estos subproductos de nuestra operación diaria. Entonces, quien tiene una finca y que ya sus padres tienen una edad importante, que ya es muy poca la gente que quiere trabajar en el campo, se vino esta oportunidad de negocio maravillosamente. Y puede que sí, pero yo lo invito a que haga un estudio de mercado. Eso a nosotros ya últimamente en los proyectos nos ha salvado de meter también la pata. Entonces, ya vamos con ese para explicarlo, pero por eso le digo, en principio, no crea que simplemente porque el vecino, porque en otra finca, porque en otro municipio hay glamping, es porque eso sea exitoso en cualquier parte. ¿Por qué me devuelvo ahora sí al inicio, al uso del suelo? Porque puede que usted no tenga ese lote, lo vaya a adquirir o vaya a desarrollar el proyecto, pero es más grave si hasta ahora lo va a adquirir y ya le han dicho que sí es posible desarrollar así allí glamping o un ecohotel o un ecoturismo, que es como las vertientes de este maravilloso renglón de los temas inmobiliarios. Resulta que no es tan sencillo y lo más importante es que usted tome las precauciones desde un principio. Entonces va usted a la oficina de planeación y se solicita un uso del suelo amplio de ese lote. Es muy importante. Ahora, por eso les coloco acá enseguida digamos, las características que tiene que tener ese estudio y que dan como resultado que no es que necesariamente tenga que atarse a un uso específico. Ahí hay una gran oportunidad. La caracterización de los suelos se dividen en uso principal, en uso compatible, ¿cierto? O complementario al principal, el uso condicionado o restringido y un uso incompatible o prohibido. ¿Qué quiere decir eso? Que el suyo puede estar en las tres primeras o en el uso principal. Estamos hablando ya de un producto veredal, ¿no? Ubiquémonos bien. Estamos hablando de un glamping o de un ecohotel o un ecoturismo en un área rural. Es muy importante precisar eso. Entonces, por eso es que hago mucho énfasis en esto.
Si el uso principal dice que no, que son solo proyectos campestres, tiene que ir y preguntar si un uso complementario es compatible con este. ¿Qué pasa si es complementario? Simplemente que, por ejemplo, para el caso rural, para el caso urbano, si el uso es vivienda, pero un uso complementario son las tiendas de barrio, porque abastecen esas viviendas, las droguerías, el comercio que necesita la gente para vivir. Entonces, eso es un uso complementario al uso principal. Entonces, en este caso puede que haya, en el tema veredal, un uso complementario para desarrollar el glamping. La tercera opción, un uso condicionado o restringido. Les quiero decir lo siguiente, nuestro ecohotel en Shabbat, en San Vicente, tiene esa condición. Su licencia es de un uso condicionado o restringido. ¿Pero qué quiere decir eso? No es que sea prohibido, que es el último renglón, y si es prohibido, no insista, es incompatible. Pero en este, ¿qué pasa? Simplemente que a usted le ponen unas condiciones especiales para que las cumpla, y si eso se cumple, pues le dan su licencia como nos la dieron a nosotros, y cumple todos los requisitos de ley. Entonces, no se les olvide, un uso principal, si no es el uso principal, un uso compatible o complementario. La tercera, un uso condicionado o restringido. Y si ya de ahí para allá es un uso prohibido, pues ni insista. Así sea en la finca de mi papá, de la abuelita o del lote que va a comprar, no le jale porque va a tener muchos dolores de cabeza. Muy bien. La segunda, que tiene que ver con el estudio de mercado. ¿Por qué el estudio de mercado? Porque es que sí le va a dar no lo que a usted le parece, lo que nos dimos una vueltecita por allí o le han contado a mi papá y a mi mamá que esto está maravilloso para colocar aquí un ecohotel, unos glamping. No. Mire muy bien a través de un estudio de mercado qué le arroja ese estudio de mercado. Y si le arroja cantidad de condiciones, como el hecho de que cerca hay formas de hacer deportes extremos, que hay quebradas especiales para conocer, que hay cavernas, que hay infinidad de sitios históricos, por ejemplo, en muchas regiones de nuestro país. Pues eso sí es un atractivo importante. Pero al margen de eso, en la siguiente tenemos todos los temas de accesibilidad, vías que realmente la gente pueda abordar cerca de ese glamping, no perdiendo su privacidad y el hecho de cambiar totalmente el esquema de quien vive en la ciudad para disfrutar de estos temas naturales, pero que las vías de acceso sean muy fáciles, que haya temas de seguridad, que respire un ambiente de seguridad alrededor, porque si usted va a disfrutar de un tema tranquilo, puede caer también en la posibilidad de sentirse tan tranquilo que en nuestro país eso es un símbolo de un poquito de inseguridad. Hay que dar la certeza de esa seguridad, o sea, que haya de pronto obras de infraestructura importantes. En el caso nuestro, el estudio de mercado arrojó una situación muy importante porque todo el oriente antioqueño goza de esa maravilla, que usted consigue sitios donde tiene toda la privacidad del mundo, pero también goza de una seguridad inminente. Obras de infraestructura. En el caso nuestro está el aeropuerto de Río Negro, como lo ven ahí, en la diapositiva. Entonces, el aeropuerto se convierte en una herramienta fundamental porque está a 20 minutos las personas del aeropuerto allí. Entonces, muchas veces, si van en el avión, pues entonces les queda muy fácil rentar un carro que los lleva rápidamente allí. En el caso nuestro, nosotros aportamos ese servicio para que las personas se trasladen del aeropuerto al ecohotel y de esa manera brindarles ese servicio que hace muy grata la estadía y que no tienen que trajinar con estar buscando servicios que en alta temporada son bien difíciles y costosos. Entonces, primera condición, uso del suelo. Es la primera, sobre todo porque si usted va a adquirir ese terreno, no vaya a adquirirlo si el uso no es correcto. Segunda, estudio de mercado, todo lo que estamos enumerando. Tercera, la tercera, no menos importante y que va de la mano, es lo que acabamos de explicar, que digamos goce de esos atractivos turísticos, las obras de infraestructura y demás. La cuarta, vamos a esa sí que me interesa muchísimo que la tengan, las licencias. Este iría atado a la primera clave, las licencias, pero yo lo que quiero recalcarles es lo siguiente.
Por favor, les insisto, respeten absolutamente lo que les aprueben. Lo que usted diseñe se lo van a aprobar seguramente si cumple con todas las características de lo que le va a decir el municipio puede hacer, como los índices de densidad dentro del territorio, límites de ocupación en metros cuadrados, volúmenes, alturas, retrocesos, aislamientos por todos los lados, retiros en sus accesos. Mire, cumplan a cabalidad. Y se los digo porque en estos días, después de 1 año y 3 meses de ser aprobada la licencia, nos llegó una revisión de la misma para saber, parece ser por una queja anónima de que estábamos construyendo más metros de construcción, lo cual vieron que no era cierto. Pero ¿qué nos ha mantenido hasta ahora absolutamente tranquilos? De que han revisado todo y hemos cumplido a cabalidad con todos y cada uno de los ítems que fueron aprobados en la licencia. Recuerde muy bien esto, cuando usted saca su licencia, los planos que le entregan sellados en el municipio o si es un proyecto, valga la redundancia, en la ciudad, no saliéndome del tema, pero para que quede como un tip bien importante, usted tiene que exigir que le revisen no solo la redacción de la licencia, que sale en una resolución, sino los planos son parte integral de esa licencia. No va lo uno sin lo otro, van uno con lo otro. Entonces, si en la redacción no está, pero en los planos está muy especificado lo que le dieron a usted y usted cumplió con tranquilidad, puede estar seguro de que no va a tener ningún tropiezo en el desarrollo de su proyecto. Sigamos. Aquí hay algunas imágenes donde veo, digamos, les proyecto ahí los planos y demás, donde eso es lo que estamos ahora probando que se hizo correctamente y es exitoso pensar en eso. La quinta clave que viene de esos mismos diseños, no se sobredimensionen. Ahí yo creo que ni en los diseños arquitectónicos ni estructurales, acordes con el entorno y con lo que le aprobaron. Por más de que nos aprobaron, yo creo que nos excedimos en los metros cuadrados de construcción de las cabañas. Sacamos un producto, diría yo, muy bueno, muy generoso en todas sus áreas, pero no hay necesidad en este tipo de ecohoteles, en este tipo de apuestas en el turismo, de hacer unos volúmenes tan grandes, porque eso te ocasiona, como nos ocasionó a nosotros, sobrecostos importantes en su fabricación, en su apuesta, porque utilizamos maderas de la más alta calidad, todo está hecho con madera teca, esa es muy costosa, el mantenimiento de la misma es muy costoso, y uno se da cuenta que la gente no necesita tanta área promocional por fuera de su cabaña porque no la utilizan demasiado. La gente viene a pasar digamos, momentos de intimidad, si se quiere, unos de regocijo, de espiritualidad, y no desarrollan tanto las actividades al aire libre en la cabaña. Puede que la hagan por fuera del ecohotel, por fuera de las instalaciones, pudiendo gozar de todo lo que se tenga, digamos, cercano, quebradas, paseos, ecoturismo, sitios históricos, pero dentro de la cabaña no. Y eso, por ejemplo, en nuestra cabaña tiene 75 metros cuadrados. Y uno podría gozar perfectamente de una cabaña entre 35 y 40 metros, es más que suficiente. Ese es un tema que nosotros vamos a mejorar en los próximos desarrollos, porque los costos se elevan demasiado y no se justifica. Segundo tema en esto, cuando digo no te sobredimensiones, también no solo en las áreas que vas a implementar y demás, sino también en el número de unidades. En lo posible, sí es mejor pensar en más de 10 unidades. Nosotros tenemos 6, pero digamos, hemos hecho los cálculos y de 10 unidades en adelante puede ser mucho más rentable. La oferta en temporada alta puede ser muy bien apetecida y digamos, y satisfacer las necesidades de quienes ya conocen y quieren volver y demás. Con 6 cabañas, pues se cumple esa expectativa en un tiempo muy récord. Entonces, siempre hemos pensado en adquirir terrenos más grandes y colocar un mayor número de cabañas, incluso en nuestros próximos proyectos seguramente superior a las 10 unidades. Eso quería
comentarles que no fue tan exitoso. Y la última clave está circunscrita a todos los temas de sostenibilidad del proyecto. Esta clave la tenemos fundamentada en, digamos, y atada a los servicios públicos, a la dotación de servicios públicos, y en eso también tenemos un éxito que me enorgullece y nos enorgullece a todos los del equipo. Por una condición del terreno que no es muy permeable y por no tener la posibilidad en estos proyectos, ustedes saben que es una condición ser autosostenible, porque por eso son proyectos rurales. Ahí no hay una red de alcantarillado hacia la parte urbana. Entonces usted no puede verter sus aguas residuales, sus aguas negras, como se le conocen normalmente, simplemente a las quebradas o a los recursos hídricos de la región. Entonces, en este caso, nos iban a condicionar a hacer un tratamiento específico antes de llegar a la quebrada. Y nosotros fuimos más allá, nos pusimos a ver que el proyecto sí era capaz de ser autosustentable, de ser autosostenible en ese aspecto. Y las aguas residuales no vertemos una sola gota de agua no tratada a la quebrada, ni siquiera llegamos a la quebrada. ¿Por qué? Porque hicimos un circuito cerrado y los invito, no estoy haciendo ninguna propaganda, pero hay un video de Rotoplas de cómo funciona esto en YouTube, que lo pueden buscar, de los biodigestores. Y este es el tema más completo para desarrollar esto. No quiere decir que compren el tanque plástico, ustedes lo pueden desarrollar al interior haciendo las cavidades y las cabinas independientes y se puede hacer en concreto, en mampostería o en otro tipo de materiales que no haya filtración al suelo. Porque recuerden, en Colombia ya están prohibidos los pozos sépticos como tal, porque no están juiciosamente filtrando estas aguas residuales hasta verterlos a la capa vegetal y que se conviertan verdaderamente en nutrientes para las plantas. Entonces, el mejor sistema es este. Biodigestores, como lo estoy encerrando, el biodigestor que estoy encerrando en la diapositiva, que no se ve es porque le colocamos esa tapa, pues por pura óptica, ¿no? Pero ese biodigestor que está encerrado en ese círculo o en ese color, es un biodigestor que alberga 10.000 litros, que recoge todas las aguas, así como se ve, de las cabañas, de los baños y de la cocina, de la preparación de alimentos, y en el caso de la cocina, antes pasa por una trampa de grasas. Las grasas no pueden ir al biodigestor porque recuerden que ese biodigestor es porque realiza un proceso anaeróbico en ausencia de oxígeno, que es de esa manera las bacterias hacen todo su trabajo y cuando sale por la parte derecha de ese cajón que ven ahí, lo llevo a otro tanque. Ahí ya las aguas salen al 80% de pureza y está garantizado. La semana pasada estuve haciendo con los obreros mantenimiento y visualización de esto y está funcionando perfectamente. El hecho de ir al próximo tanque, ¿qué es lo que pasa? En ese tanque estamos depurando con un filtro de carbón, de piedra y demás para poderlo mediante una bomba, valga la redundancia, o impulsarlo a un jardín que hemos previsto, que no es otra cosa que es una laguna en donde está recogiendo como humedal estas aguas y esas aguas sí ya son muy benéficas para las plantas. Ahí como ven en la imagen, en ese jardín, a ese jardín le llega, ese jardín está a 30 metros de donde del tanque que les comentaba, o sea, no del biodigestor viene al tanque, del tanque se bombea a este receptáculo, a esta piscina. Si ustedes alcanzan a ver en el borde, se ve una fibra plástica. Esa fibra plástica es una piscina porque está desde el suelo que garantiza que no estamos vertiendo ninguna gota de agua al suelo, incluso en este sistema, porque toda el agua la aprovechan las plantas y el excedente es por pura evaporación. Adicionalmente, ahí como ven en la imagen, tenemos ya para la parte hidráulica unos tanques de reserva que es importantísimo tenerlos. Tenemos 10.000 litros en esos tanques
para poder abastecer la parte hidráulica. Y en la parte eléctrica sí estamos con la energía dada por el operador en el sitio, que es EPM, cosa bastante complicada los trámites allí y muy lentos, hay que decirlo. Si me están escuchando EPM, mejórenlos por favor para hacerles mejor propaganda. Y en el manejo de residuos sólidos, les quiero decir que hacemos muy buena, diríamos, tránsito de cada una de las etapas, recogiendo todos los residuos, clasificándolos y entregándolos al municipio, porque sí son juiciosos en la recolección, ya, digamos, tenidas cada una de los residuos sólidos perfectamente, digamos, acondicionados y puestos allí para que sean aprovechados. Los que sean aprovechables y los que no, pues los recoge simplemente y los llevan a los botaderos. Con esto quiero decirles, con esas 6 claves, lo que fue absolutamente exitoso en nuestro proyecto, lo que no lo fue tanto, para que ustedes de esa manera acorten un camino, se metan, inviertan en este tipo de proyectos que están atravesando por una oportunidad genial, pero tengan en cuenta estos primeros aspectos y les va a ir demasiado bien. Recuerden, Ingeniería para Inversionistas, síguenos para aprender más de construcción. Si quieres aprender más de bienes raíces, si quieres ser parte de una comunidad, ¿qué tienes que hacer? Tenemos una comunidad gratuita en WhatsApp, te la vamos a dejar aquí en la descripción y en el primer comentario de este video simplemente dale clic allí y así estarás enterado de los próximos videos, eventos en vivo y demás sorpresas que tenemos para ti y para tu familia. Así que únete a la comunidad de WhatsApp.